Aquí hay mucha gente que no se atreve a hablarle a nadie de Cristo, que no te atreves a predicarle a nadie. ¿Sabes por qué? No tienes confianza de que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Entonces tú lo que estás pendiente es a que no te vayan a rebatir con una idea, con una palabra, con un pensamiento. Oye bien, nadie puede argumentar en contra de una experiencia que ha cambiado tu vida. Podemos argumentar teología, podemos argumentar ideas, pero nadie puede decirte a ti, es mentira lo que tú viviste, porque tú lo viviste, tú lo has vivido y lo estás viviendo. Y detrás de esa experiencia es que Dios utiliza esa palabra para llenar a los demás y cambiarlos. ¿Tú quieres vivir con el poder del Espíritu Santo en tu vida? Aprende a dar testimonio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, hermanos, la misión de Dios todavía sigue siendo la misma. Que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y somos tú y yo los que tenemos que llevar esa imagen. Somos tú y yo los que tenemos que representar a Cristo aquí en la tierra. En el libro de Hebreos capítulo 1, el verso 1 al verso 4, fíjate lo que dice la palabra del Señor, si me ayudan en el piano, dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dice la Biblia ahí en el verso 3, siendo el resplandor de su gloria. Está hablando de Cristo, está hablando de la obra redentora. Y el Padre lo hizo el resplandor de la gloria de Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que presentar a esta tierra. Y el Espíritu Santo va a trabajar en ti de manera tal que la gente va a ver la gloria de Dios en tu vida. La gente va a ver la gloria de Dios en ti. La Biblia dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 lo dice. Ahora imagínate, cuando tú vienes a Cristo y cuando tú vienes a Él, ahora tú eres restaurado a esa gloria. Tu vida tiene que cambiar y la gente va a ver la obra de Dios a través de ti. Tú y yo somos los representantes de Cristo aquí en esta tierra. Y el Espíritu Santo está para eso, para que tú y yo seamos testigos, testimonios para los demás, para que le podamos contar lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde nos sacó, cómo nos ha prosperado, cómo me da paz, cómo me da tranquilidad. Y cuando te dicen explícame eso, tú le tienes que decir: es que no hay mucho que explicar, es conocer a alguien, es tener una relación con alguien. Sí, pero explícame eso de la religión. No, es que eso te explico después. Lo que tú tienes que conocer es a una persona, la misma persona que yo conocí. La persona que entiende eso, su vida como creyente cambia para siempre. Me entristece que hay gente que prefiere cambiar la gloria por mero conocimiento, cambiar la gloria por teología, cambiar la gloria por entendimiento, cuando nuestra meta debe ser conocerlo a Él cada día más. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios. El apóstol Pablo, esta era su receta. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Oye lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: ¿sabes qué? Cuando yo fui a predicarte el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pablo dice: mira, yo no busqué la última palabra en griego, en hebreo.
Yo no quise, cuando fui a predicarte, yo no fui a predicarte algo para impresionarte. Lo único que me propuse fue conocerlo a Él, conocer a Jesucristo. Por supuesto, recuerde que el apóstol Pablo tuvo una experiencia con Dios diferente a la que tuvieron los discípulos. Los discípulos conocieron a Jesús. Pablo tenía que depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le mostrara la obra redentora de Cristo. Y él dice, lo único que me propuse conocer fue a Jesucristo y a este crucificado. El verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No hay nada malo con una iglesia que sea sabia, pero el mayor conocimiento que debemos tener es de Jesucristo y su obra en nuestras vidas. Y lo que tú tienes que dedicarte es a conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Se cuenta la historia de que había un lugar donde estaban haciendo un gran recital de muchos poemas y grandes escritos que se habían hecho, y la gente se paraba a recitarlos. Y se para un joven a recitar y toma el Salmo 23 y comienza a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, y terminó el Salmo 23. Con mucha elocuencia lo hizo. La gente comenzó a aplaudirlo, se pusieron de pie, comenzaron a gritar por la elocuencia con la que el joven había hecho el salmo. Después de él vino un ancianito y recitó el mismo salmo. Le tocó recitar el mismo salmo. Y se paró el ancianito allí y comenzó a recitar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando el anciano terminó de contar y de recitar el salmo, todo el auditorio estaba llorando. No había un ojo seco en aquel lugar. Todo el mundo lloraba. Cuando el ancianito bajó, se acercó al joven y el joven le dijo, ¿cuál fue la diferencia? A mí todo el mundo me aplaudió, pero tú llegaste a conmover a todo el mundo. El anciano le dijo una sola cosa. Tú conoces el Salmo 23. Yo conozco quién lo escribió. Hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia en la vida.